José es un niño que vive con su familia. Juanito y Pedrito son amigos de José. Todos son vecinos y juntos forman una población. Los niños se divierten en el parque de su comunidad en un día soleado. En este se encuentran aves, insectos, perros, plantas y árboles. También hay un riachuelo donde los niños observan pececitos de múltiples colores. Estos elementos forman un ecosistema y en este espacio los niños no solo se relacionan entre ellos, sino también con el medio que les rodea. ¿Pudiste notar cómo José, que es un individuo, fue relacionándose con individuos de su misma especie y de otras especies y con el medio que les rodea? Esto es un ejemplo de interacciones de los seres vivos en la biosfera. ¿Te causó curiosidad escuchar las palabras individuo, población, comunidad y ecosistema? Acomódate, que te invito a conocer cada uno de estos conceptos y mucho más. ¿Qué tal, querido estudiante? Te saludo con mucho cariño, esperando que estés muy bien y dispuesto a continuar con tu aprendizaje. Iniciamos Ciencias de la Naturaleza. Soy tu maestra, Isaura Peralta. Hoy continuamos conociendo la biosfera. Al finalizar esta clase, podrás comprender la biosfera como el espacio de interacción de los seres vivos en el planeta Tierra. Debes tener a mano tu cuaderno de Ciencias de la Naturaleza para tomar apuntes de la clase del día de hoy. Pero antes, haremos un breve recuento de tu aprendizaje en la clase anterior. Para esto, daremos una repasadita a las ideas principales utilizando el mapa mental que hicimos. ¿Y tú? ¿Hiciste el tuyo? Te recuerdo que el espacio que da lugar a la biosfera está formado por atmósfera, capa de gases, hidrosfera, capa de agua y litosfera, la capa sólida compuesta por rocas. También que los factores que forman la biosfera son bióticos y abióticos. Esto quiere decir seres vivos y elementos no vivos, como por ejemplo el suelo, el aire y el agua. Las características de la biosfera son: en ella se producen los ciclos biogeoquímicos, como por ejemplo el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes, el ciclo del oxígeno, del carbono, entre muchos otros ciclos más. La biosfera utiliza la energía solar como fuente de energía primaria. La biosfera data aproximadamente de unos 3.500 millones de años. En ella, los seres vivos se organizan en reinos y dominios. La biosfera se extiende desde unos 10 kilómetros por encima del nivel del mar hasta unos 10 kilómetros bajo el nivel del suelo. ¿Cómo podemos preservar la biosfera? Uno de los métodos que podemos utilizar es el método de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar residuos sólidos que no contaminen el medio ambiente. En la clase anterior te hice una pregunta y te dejé unos conceptos para que te fueras familiarizando con ellos. La pregunta fue: ¿sabías que los seres vivos se organizan en niveles y que este complejo sistema de organización obtiene como resultado la formación de la biosfera? Pues te cuento que sí, los seres vivos se organizan en niveles. Estos niveles son: primero, nivel bioquímico.
donde inicia la composición de la materia viva, compuesta por átomos, bioelementos y biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Segundo nivel de organización es el nivel biológico, que está compuesto por células, tejidos, órganos y sistemas de órganos que forman un ser vivo. Y el último nivel de organización de los seres vivos es el nivel ecológico. Este lo forman los individuos, la población, la comunidad, los ecosistemas y los biomas. Todo este sistema de organización crea la biosfera. Si analizamos los niveles de organización de los seres vivos, podemos decir que el nivel bioquímico y el nivel biológico explican la existencia y formación de un organismo vivo. Sin embargo, el nivel ecológico explica la relación de este organismo o ser vivo con otros seres vivos y el medio que les rodea. Para que comprendas la relación de los seres vivos con el medio que les rodea, conoceremos los componentes del nivel ecológico. Lo primero que debes de saber es, ¿qué es ecología? La ecología es la parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Después de tener claro este concepto, conoceremos los componentes del nivel ecológico, que constituyen la interrelación de los seres vivos en la Tierra. Te recuerdo que los componentes del nivel ecológico son individuo, población, comunidades, ecosistemas y biomas, que en conjunto forman la biosfera. ¿Sabes qué es un ser vivo o individuo? Un ser vivo es una forma de vida individual, como una planta, un animal, una bacteria, un protista, un hongo o tú mismo. Tú eres un individuo, un ser vivo. El segundo componente del nivel ecológico es población. Un ejemplo de población es la que está formada por ti y los habitantes de tu misma especie que viven en tu comunidad. Una población es un grupo de organismos de la misma especie que viven en un área geográfica específica, en un momento dado. Por ejemplo, un conjunto de personas, una manada de leones, un rebaño, una jauría, entre otros. Para afianzar tus conocimientos, realiza la siguiente actividad. Número 1. ¿Cuántos pobladores de tu misma especie hay en tu comunidad? Número 2. ¿Puedes identificar poblaciones de otras especies en tu comunidad? Como por ejemplo, una colonia de hormigas. Número 3. Describe en tu cuaderno el resultado de tu investigación. El tercer componente del nivel ecológico es comunidad. Se habla de comunidad para referirse a distintas agrupaciones de seres humanos que comparten costumbres, gustos, idiomas y creencias semejantes. También se utiliza el término en el reino animal como un conjunto de animales que comparten un hábitat. En una misma comunidad habrá poblaciones de diferentes especies, animales, microorganismos y vegetales. Veamos un ejemplo de una comunidad. En un jardín podemos identificar varias poblaciones de plantas, hierba, flores y quizás algunos árboles frutales, en conjunto con poblaciones de hongos y animales como hormigas, escarabajos, lombrices, pájaros, gatos, entre otras especies. Las comunidades biológicas pueden ser de diversos tipos. Fitocenosis es el conjunto de especies vegetales que viven en un hábitat.
Zoocenosis es el conjunto de especies animales de un hábitat. Y microbiocenosis es el conjunto de microorganismos que viven en un hábitat. La relación de una comunidad y de su ambiente físico obtiene como resultado un ecosistema. El cuarto componente del nivel ecológico es ecosistema. Un ecosistema incluye todos los seres vivos, plantas, animales y microorganismos en un área determinada, interactuando entre sí y con elementos no vivos, clima, sol, cielo, atmósfera. Los ecosistemas son los cimientos de la biosfera y determinan la salud de todo el sistema terrestre. Ecosistemas naturales y artificiales. Naturales, aquellos que no son alterados y modificados por la acción humana. Artificiales, aquellos paisajes modificados y originados por las actividades humanas. Ahora definamos los tipos de ecosistemas naturales. Estos son ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y ecosistemas mixtos. Los ecosistemas terrestres ocupan el 30% del territorio de la Tierra. Estos se dividen a su vez en desiertos, sabanas y pastizales tropicales como estepas, praderas y herbazales, selvas, bosques templados y tundras. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Pueden ser de agua dulce o salada, permitiendo diferenciarse así entre ecosistemas marino y dulceacuícolas. Los ecosistemas marinos son océanos, mares, arrecifes, aguas someras litorales, estuarios y lagunas costeras de agua salada. Los ecosistemas dulceacuícolas son lagos, estanques, ríos, arroyos y manantiales. Otro tipo de ecosistema es el ecosistema mixto. Este puede estar constituido por la presencia de agua y de tierra, o bien de tierra y aire, que son ecosistemas aeroterrestres. Los principales tipos de ecosistemas mixtos que existen en la naturaleza son humedales, manglares, marismas y costas. Los ecosistemas artificiales existen a lo largo y ancho del planeta. Las características del terreno en que se encuentran y sus componentes están determinados por la acción del ser humano. Por ello, también podemos referirnos a los ecosistemas artificiales por el nombre de ecosistemas antrópicos o humanizados, así como ecosistemas no naturales. Los principales tipos de ecosistemas artificiales son ecosistemas urbanos, ecosistemas agrícolas o agropecuarios y ecosistemas de presa o embalse. Para reafirmar lo aprendido, te sugiero la siguiente actividad. Identifica algún ecosistema artificial a tu alrededor. Describe tus observaciones. Dato curioso. La Gran Barrera del Coral en Australia es uno de los ecosistemas más grandes del mundo e incluso se ha llegado a creer que es la estructura viviente más grande de la Tierra. Es preocupante que está sufriendo cambios irreversibles que se les atribuyen al cambio climático. Ahora que ya conoces bien los tipos de ecosistemas, te recomiendo ver videos sobre tipos de ecosistemas y seguir aprendiendo sobre la naturaleza. Con la siguiente actividad podrás comprender mejor los elementos que componen un ecosistema. Número 1. Desarrolla tu creatividad y dibuja un ecosistema o realiza una maqueta si te gusta construir. Identifica
¿Qué tipo de ecosistema es y qué comunidades lo forman? Repito, desarrolla tu creatividad y dibuja un ecosistema. O realiza una maqueta si te gusta construir. Identifica qué tipo de ecosistema es y qué comunidades lo forman. Número 2. ¿Qué tipos de ecosistemas puedes identificar en la zona donde vives? Presenta tu investigación a tu profe guía. Repito, ¿qué tipos de ecosistemas puedes identificar en la zona donde vives? Presenta tu investigación a tu profe guía. El quinto componente de la biosfera es bioma. Los biomas son áreas ecológicas muy grandes en la superficie de la Tierra. Incluyen la fauna y la flora, es decir, animales y plantas propias de ese entorno y se definen por la presencia de factores abióticos como el clima, el relieve, la geología, los suelos y la vegetación. Un bioma puede estar formado por muchos ecosistemas. Ejemplo de bioma, la selva tropical. Es el bioma de mayor abundancia en biomasa del planeta. Los grandes biomas de la Tierra son biomas de climas fríos. Entre ellos se encuentran desierto polar o tundra. Las características principales de este tipo de biomas son un clima sumamente frío, pocas precipitaciones, fuertes vientos, suelo bastante pobre en nutrientes y baja diversidad biológica. Taiga es un tipo de bioma caracterizado por sus formaciones boscosas de coníferas, siendo una de las mayores masas forestales del planeta. Biomas de climas templados. Estos son bosque caducifolio, compuestos por especies vegetales que pierden sus hojas durante el otoño para así sobrevivir al invierno y retoñar durante la primavera. Bosques mediterráneo y estepa. Los biomas de climas cálidos. Estos son desierto, sabana y selva tropical. Estos entornos naturales hacen que las formas de vida tengan que adaptarse a su clima y relieve. Y para concluir, podemos decir que el conjunto de todos los biomas forman la biosfera, espacio donde se desarrolla toda forma de vida en nuestro planeta. Para evaluar tu aprendizaje, contesta falso o verdadero a las siguientes interrogantes que te haré. Número 1. ¿Una comunidad puede estar formada por muchos ecosistemas? Repito, ¿una comunidad puede estar formada por muchos ecosistemas? ¿Es falso o es verdadero? Es falso. Lo correcto es: un bioma puede estar formado por muchos ecosistemas. Número 2. Las plantas, los animales y microorganismos que interactúan entre sí y con elementos no vivos como el clima, el sol, el suelo, la atmósfera, forman una población. Repito, las plantas, los animales y microorganismos que interactúan entre sí y con elementos no vivos como el clima, el sol, el suelo, atmósfera, forman una población. ¿Es falso o es verdadero? Es falso. Lo correcto es: las plantas, animales y microorganismos que interactúan entre sí y con elementos no vivos como el clima, el sol, el suelo y la atmósfera forman un ecosistema. Número 3. Una comunidad se define por la presencia de factores abióticos como el clima, el relieve, la geología, los suelos
y la vegetación. Repito, una comunidad se define por la presencia de factores abióticos como el clima, el relieve, la geología, los suelos y la vegetación. ¿Eso es falso o es verdadero? Es falso. Lo correcto es: los biomas se definen por la presencia de factores abióticos como el clima, el relieve, la geología, los suelos y la vegetación. Para practicar tu aprendizaje en el día de hoy, vas a realizar un mapa conceptual donde registrarás de forma coherente y organizada cada nivel de organización. Puntualizarás los datos relevantes de esta clase, como por ejemplo, seres vivos que componen una comunidad, seres vivos y no vivos que componen un ecosistema y un bioma, así como los tipos de población, comunidad, ecosistemas y biomas. Un mapa de concepto tiene una estructura muy similar al mapa mental que realizaste en la clase anterior. Si no lo tienes claro, pide a tu profe guía que te oriente. Vamos, inténtalo. Sé que lo harás muy bien. Además, te darás cuenta de que es una herramienta que te ayudará a organizar tus ideas de forma sencilla y fácil de comprender. Espero que te hayas identificado como parte de la población de tu comunidad, que comprendas la importancia de tu interacción con otros seres vivos y el medio que te rodea, como por ejemplo el aire, el agua y el suelo. Me despido con una frase del astrónomo estadounidense Edwin Powell Hubble, que dice: equipado con sus 5 sentidos, el hombre explora el universo que lo rodea y a sus aventuras las llama ciencia. Reflexiona un poco sobre la inspiradora frase de este hombre de ciencias. Ve a tu cuadernillo y trabaja tu proyecto de la semana. Cuida tu salud, que es lo más importante para nosotros. Hemos llegado al final de esta clase del día de hoy. Hasta un próximo encuentro. Se despide tu maestra Isaura Peralta.